Buenas tardes, bienvenidos. Me llamo Ricardo de Besa, soy el editor jefe de la editorial Actar Publishers, con sede en Barcelona y en Nueva York. De alguna manera hemos estado vinculados en la sexta edición de este libro del área metropolitana, del espacio público Barcelona Metropolitana de 2018 a 2022. Hemos hecho el diseño, hemos coordinado con parte del equipo editorial de la AMB los contenidos y estamos haciendo también la distribución internacional de este libro que se ha publicado en 3 idiomas, en castellano, en catalán y en inglés. Antes de empezar, agradecer a Roca Gallery Madrid por habernos acogido en este evento. El libro se presentó hace poco en Barcelona también y queríamos darlo a conocer aquí en Madrid y la verdad que agradecemos mucho a Roca por acogernos y poder presentar aquí el libro, ¿no? Como he comentado, es un libro que estamos distribuyendo desde la editorial Actar. Llevamos 30 años publicando y resistiendo en el sector de la difusión y la comunicación de la arquitectura en un ámbito internacional. De hecho, hace 8 años lanzamos también una plataforma digital que se llama Urban Next para seguir promocionando los contenidos que de alguna manera ya publicamos y distribuimos en papel, pero también del formato digital. Y el propio nombre indica, Urban Next, creemos en el planteamiento urbano. De hecho, gran parte de nuestro catálogo va dirigido al urbanismo. Por eso, cuando ya habíamos distribuido el 5º volumen también del área metropolitana y en este hemos participado activamente, como decía, en el diseño, en la edición y en la distribución, y ahora también en la comunicación. Pero libros como la traducción de la teoría de la urbanización de Cerdá lo hemos publicado y difundido internacionalmente. Otro de los grandes libros que han funcionado a nivel de planeamiento urbano también han sido desde todos los planteamientos de Metápolis en su momento, el Instituto de Arquitectura Avanzada, pero también distribuimos y publicamos varios contenidos de otras universidades que difunden estos contenidos, ¿no? Bien, por tanto, apropiado y pertinente tener este libro en nuestro catálogo y orgullosos de distribuirlo y hoy presentarlo aquí en Madrid. Antes también de empezar, como he dicho, ha sido una labor a muchísimas manos, ha sido un equipo muy amplio el que hemos participado en la edición de este libro. Por supuesto, parte de los vinculados que están hoy presentes, que luego presentaré, han escrito, tienen artículos en el libro y son parte relevante del área metropolitana, pero quería destacar también de todo el proceso editorial a las editoras Noemí Martínez y Luisa Solsona de la sección de Diseño, Divulgación y Documentación, igualmente a Isabel Clos de la Oficina de Gestión Editorial, ¿no? Ellas tres, con otra parte de su equipo, con parte también de mi equipo, Marta Bugés, a la que también quiero dar las gracias aquí, y Ramón Prat como diseñador gráfico y Olga Pignit, que aplicó toda la maquetación, pues como veis hemos sido un equipo muy amplio para realizar un libro de esta magnitud. Bien, dicho esto, por orden de cómo están también en el libro y por orden de relevancia, tengo a mi izquierda Antonio Balbón, que es vicepresidente ejecutivo del área metropolitana y también alcalde de Cornellá. Él tiene uno de los artículos que introduce el libro y un poco para darle cancha a que explique un poco qué es el área metropolitana, en qué ha consistido. Mi pregunta primera era cómo el área metropolitana colabora entre los municipios metropolitanos para implementar estas estrategias y proyectos de gran escala y cuáles cree él que han sido los mayores logros hasta la fecha del área metropolitana de Barcelona. Antonio. Muy bien. Buenas tardes. La verdad es que perdón, es un placer poder presentar un libro. Estamos en el 2024 y estamos aquí presentando un libro, ¿no? Aquello que pensaban que en esta época ya no daría pie a entender
que en ese papel se puede contemplar, se puede interpretar, se puede soñar, se puede definir aquello que hacemos, ¿no? Y la verdad es que antes le decía a él que es un valiente, ¿no? Y creo que eso está bien, esa valentía, ¿no? Porque es la valentía no tan solo de la imagen que proyecta este libro, sino también de la palabra y de la determinación de una administración desconocida por ustedes, probablemente, que es el área metropolitana de Barcelona, ¿no? No existe en Europa ninguna área metropolitana idéntica, evidentemente en España tampoco. Es la tercera administración más importante de Cataluña, es la Generalitat, es el Ayuntamiento de Barcelona y después el área metropolitana. El área metropolitana está formada por 36 municipios, tenemos el 50% de la población de Cataluña está dentro de ese área metropolitana, gestionamos muchas realidades diarias, muchas, y intentamos que mi gremio, y cuando refiero a mi gremio, el político, no estorbe mucho, que es importante. Porque el área metropolitana tiene una trayectoria de décadas, en su momento para gestionar el Plan General Metropolitano, posteriormente con las leyes de ordenación pues para gestionar otras materias, y desde el año 2011 con una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que configura un área metropolitana en el cual formamos parte todos esos municipios. Desde el 2011 hasta el día de hoy ha estado gobernada por la mayoría de partidos políticos que tienen alcaldías en ese territorio. Hemos buscado siempre el consenso. La propia ley lo que facilita e intenta demostrar es que el consenso es necesario. En una época que eso parece ser que no está de moda. Pero allí lo intentamos mantener. ¿Por qué? Porque el propio libro habla de eso, ¿no? 2018-2022. ¿Y qué pasó en el 2020 y el 2021? Nos acordamos, ¿no? Pero nosotros seguimos actuando. Seguimos interpretando cómo teníamos que transformar un territorio. Esta empresa, Roca, está en el ámbito metropolitano, está en una ciudad cercana a la mía, ¿no? Entre Viladecans y Gavà. El libro de lo que habla es de algo que antes comentaba con una persona y le decía que Barcelona evidentemente tiene mucha personalidad como ciudad, pero yo, a diferencia de lo que ustedes conocen de lo que pasa en Madrid, yo en Madrid sería un concejal de distrito, para entendernos. En Barcelona soy un alcalde y decido cómo oriento y cómo interpreto la transformación de mi ciudad. Y si eso lo acompaño con 35 alcaldes y alcaldesas más, este libro refleja que el tratamiento del espacio público, conceptualmente, el tratamiento del espacio público en lo que puede ser el diseño, el tratamiento del espacio público que lo que puede ser el material y en la finalidad, porque en el fondo lo que pretendemos es la finalidad comunitaria, el área metropolitana hace un gran trabajo, depositado sobre todo en las personas que están al frente, que me acompañan, y muchas más personas que están allí trabajando. ¿Qué hace la política allí? Orientar, influir, pero no determinar. Gracias a eso nosotros hemos crecido, gracias a eso el libro refleja toda una serie de zonas metropolitanas en las cuales hay intersecciones que compartimos entre municipios, pero cada vez en ese tratamiento nos sentimos reflejados y nos sentimos evidentemente convocados a poder utilizarlos. Incluso hemos hecho y seguimos haciendo experiencias que permiten que el lenguaje, el idioma que uno quiere hacer a través de la proyección de espacios como ese mismo que estamos viendo ahora, tienen vida. Y nosotros eso lo hemos conseguido, esa credibilidad. Fundamentar una credibilidad que no hace ruido, que no chirría, que es desconocida, pero que es potente y vital en la transformación de mi ciudad y de otras tantas ciudades que conformamos el área metropolitana de Barcelona. Necesitaría 2 horas más, pero entiéndanme, la tarde es ligera. Muy bien, muchas gracias Antonio por la primera introducción. Seguiremos hablando
y cruzando luego también con los invitados de la primera fila cero y los que habéis venido más sobre digamos, cómo los desafíos y las oportunidades se están enfocando desde el área metropolitana y también cómo que se está planteando quizás desde Madrid, si nos podemos también, digamos, ayudar unos a otros a enfrentarlas, ¿no? Ramón Torra es el gerente de la AMB, también arquitecto. Me gustaría él que nos introdujera un poco, porque desde hace unos años se aprobó el Plan Director Urbanístico Metropolitano, en el que parte del libro ya empieza a introducirse. Hay unas maravillosas cartografías que presentan cada una de los espacios sobre los cuales se está organizado el libro. Después insistiremos un poco más en él. Me gustaría saber cómo está influenciando los proyectos que desarrolla el área desde el PDUM, que se llama, y también cómo lo habéis implementado a través de unos protocolos de sostenibilidad que desde la propia área metropolitana habéis puesto en pie y aplicáis a los proyectos, tanto de patrimonio como de promoción de renaturalización urbana, etcétera. Bueno, buenas tardes. También encantado de poder estar en Madrid explicando lo que hacemos en el área metropolitana de Barcelona. El Plan Director Urbanístico Metropolitano es esto casi también es una rareza. Esto del planeamiento de gran escala seguramente es una rareza. En Europa se va más al detalle, o incluso ya en España ha perdido bastante del valor que se le daba, ¿no? Ahora es casi un tema burocrático y que, en cambio, lo que hemos planteado es del área metropolitana, precisamente tal como explicaba el vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón. Desde su constitución hay una cosa que recuperamos, que es las competencias urbanísticas. Teníamos el Plan General Metropolitano del año 74, un gran plan que ha podido aguantar ahora y ha permitido una transformación importantísima de este territorio. Pero ya como instrumento agotado, porque el mundo ha cambiado radicalmente en estos casi 50 años, el planteamiento de tirar para adelante este nuevo planeamiento, precisamente lo que convoca son las necesidades y las situaciones que tenemos, los temas del cambio climático, los nuevos planteamientos, los nuevos paradigmas en la ordenación del territorio, y que además se parte de estos cambios de escala que tenemos. Tenemos la escala del Plan Director Urbanístico Metropolitano, esta escala sobre todo el territorio metropolitano, pero que también reconoce las realidades de más allá de este territorio, por tanto, una escala de 650 kilómetros cuadrados, casi el equivalente a lo que es la superficie del municipio de Madrid, ¿no? Con la comparación que antes hacíamos, que son dos realidades paralelas con Madrid, pero con unos modelos de gobernanza diametralmente distintos, ¿no? Y precisamente con el plan director también bebemos de toda la experiencia de estos años de gestión de territorio, ¿no? De construcción y gestión del territorio, y lo que pretendemos es que la escala de la gran escala también atienda a las necesidades del día a día, ¿no? El reconocimiento de lo que es la infraestructura verde como una nueva infraestructura esencial para el funcionamiento de la ciudad y que incorpora como elemento central esta infraestructura que nos permite ir desde la puerta de casa hasta el espacio natural más maduro que tengamos en el área metropolitana, con distintas gradaciones de naturalidad. Por tanto, un plan que atiende esto, la gran escala, la gran planificación, pero pensando en el uso cotidiano de este territorio, ¿no? Luego entraremos en otras cuestiones que nos aproximarán. O cuando hablamos de infraestructuras viarias, ¿no? También estas distintas escalas, y hablamos de infraestructuras como avenidas metropolitanas, ¿no? Aparece una categorización que está entre la calle y lo que serían las autopistas, las vías segregadas, ¿no?
estas antiguas carreteras, estos elementos que también vertebran el territorio metropolitano, pero que reflejan también la cotidianidad del uso, el uso diario que estamos dando, cómo nos movemos, cómo podemos ir al trabajo, cómo usamos la bicicleta, etcétera. Por tanto, esta realidad de definir o categorizar los espacios públicos del uso cotidiano. Esto también, como decía, lo que nos lleva es decir, si hablamos de cambio climático, de descarbonización, la ciudad es un elemento que no puede quedar al margen. Si la ciudad queremos que sea una solución a los problemas derivados del cambio climático, hemos de cambiar y hemos de construirla de manera distinta. Y de aquí surge también el decir, oye, hemos de dotarnos de un instrumento que nos marque el camino hacia esta descarbonización. Y la mejor manera es tener un protocolo que te permite en cada proyecto ver cómo vas incidiendo en este proceso, ¿no? Y es un protocolo que utilizamos todos los que construimos, ¿no?, en el área metropolitana, tanto desde el espacio público, los equipamientos, como en la construcción de vivienda pública, ¿no? La descarbonización en la construcción y en la explotación de los edificios es un tema central, ¿no? Y esto también nos ligaría a este uso cotidiano en la forma de construir, aproximándolo al ciudadano, al uso que le da al ciudadano, pero a su vez atendiendo a estas necesidades sociales que nos implica el cambio climático, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Yo ahí decir que el libro está a la venta, perdón por la cuña publicitaria, pero uno de los magníficos diagramas que a mí más me impactaron haciendo el libro es cómo la organización del espacio público en 6 grandes áreas, ¿no?, en 6 grandes tipos de espacio, que son el espacio parque, espacio ribera, espacio rehabilitado, espacio cubierto, espacio urbano y espacio movilidad, cómo tienen la traslación en las estrategias que desarrolla el plan director, ¿no? Y en sí mismo, ver cómo están estructuradas estas estrategias es en sí mismo un paradigma de cómo acometer ese planeamiento a otra escala metropolitana, ¿no? Y como muy bien apuntaba Ramón, ¿no?, cómo desde la infraestructura verde metropolitana hasta la urbana y social, a través de estas vías, la estructura verde, los equipamientos estructurales, en sí mismo esta estructura del plan director y recoger todo el guante de todos estos años de buen hacer del área metropolitana con toda esta construcción increíble de espacio público es realmente apabullante y os invito a que echéis un vistazo al libro en estas páginas. Bien, ahora presento a Albert Gasull, que es el director de Servicios del Espacio Público del área metropolitana, y en su texto él empieza con un concepto que a mí me encantó y que creo que es también gran parte de la aportación de la AMB. Es decir, él la llama que todas estas intervenciones arquitectónicas, urbanísticas, de espacio público, hablan de un concepto de arquitectura tranquila y sin estridencias, pero una arquitectura de un nivel muy, muy elevado, ¿no? Y de una referencia y una cantidad de buenísimos arquitectos desde el área y en colaboración con otros arquitectos fuera del área que hacen que sea un catálogo de arquitectura de primer nivel, ¿no? Y por eso también nosotros, ya os decía, es el segundo volumen que ya distribuimos a nivel internacional, ¿no? Albert, ahí la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo se integra ese concepto en los proyectos de transformación del espacio público metropolitano, ¿no? Y cómo esa innovación al mismo tiempo está basada en una manera de hacer como muy tranquila pero asentada y una altísima calidad, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tengo el privilegio de ser el director de espacio público desde hace unos años, pero tengo que decir que heredo, digamos, una tradición de muchos años de trabajo, que es lo que, de alguna forma, da este carácter a la arquitectura que hacemos, ¿no? Un poco para poner en contexto quién somos o qué es espacio público. Espacio público es, por un lado, como una gran oficina técnica donde redactamos proyectos y dirigimos obras. Una gran parte de estos lo hacemos internamente y otra parte hacemos licitaciones y concursos para la redacción de los proyectos.
Pero yo creo que lo que realmente da fuerza a lo que hemos hecho es esta oficina técnica, con esta tradición. O sea, ahora se empiezan a jubilar los primeros que empezaron, para entendernos, ¿no? Y de alguna forma estos maestros, ¿no?, han ido como, que son los que en los años 80 empezaron a cambiar el concepto del espacio público. Antes de los años 80 parecía que no sabíamos tratar el espacio público si no lo construíamos, ¿no? Lo llenábamos de objetos y de cosas. Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento acerca de cómo abordamos el espacio público, cómo lo acercamos a las personas, de qué forma lo hacemos más, lo integramos, es lo que ha ido transformando seguramente este espacio público metropolitano. Y es lo que antes también comentaba Antonio Balmón, ¿no?, que ha dotado a toda el área metropolitana de una arquitectura de calidad homogénea, ¿no?, y que ha permitido que las ciudades se vayan transformando en estos últimos 40 años, de alguna forma, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que seguramente es esta tradición que hemos heredado o que hemos ido construyendo en muchos años y que yo recibo ya, digamos, muy consolidada, y en la que hemos incorporado cosas nuevas, lógicamente a través de, como hablábamos ahora, con el protocolo de sostenibilidad, con tecnologías, etcétera, pero que de alguna forma el concepto de la arquitectura, lo importante, de qué forma afrontamos y cómo nos ponemos delante del espacio público, poniendo a las personas por delante, ¿no?, haciéndolo flexible, adaptable a los cambios. Esto es lo que lo hace permanente, ¿no? O sea, cuando empezamos a crear espacios que permiten que se adapten a los nuevos usos. Los usos de los espacios públicos han cambiado en los últimos años, pero en cambio los espacios que hemos ido creando han permitido que estos usos se vayan acometiendo y además, se pueden, con pequeñas transformaciones, siempre los hemos ido pudiendo como resolver, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Albert. Insistir también en los contenidos del libro, aparte de los proyectos organizados por estos 6 grandes tipologías o modos de crear espacio público, que en sí mismo, insisto, ¿no?, son ya una declaración de qué se entiende por un espacio público. Además, se le encargó a Nacho Zabalbescoa que hiciera una colección de entrevistas, 2 por cada uno de los 6 temas, siempre alguien que había participado o externo que conocía el desarrollo del proyecto del área metropolitana, y alguien también de la casa, ¿no? Releyéndolo estos días, la verdad es que no tienen desperdicio. Son una maravilla de entrevistas, por eso el libro también se titula Intervenciones y diálogos, en los que notas ese pozo que, como decía ahora Albert, de saber hacer cosas, de tradición de entender el proyecto y la voluntad pública de construir estos proyectos de una calidad excepcional, ¿no? Solo por citar a algunos, ¿no? Por ejemplo, en el Espacio Parque, entrevista a Imma Jansana, que también es una de las proyectistas de la recuperación dunar de las playas, que después hablaremos también de estos proyectos. Internamente, entrevista a Cati Montserrat. En el Espacio Rivera, Iñaki Alday, Margarita Jover y Antoni Ferrero de la AMB, que para mí es una de las entrevistas también más deliciosas y más sabias de cómo abordar, digamos, la regeneración natural de los espacios naturales, que esto supongo que después lo diréis, pero más del 50% del área metropolitana es un espacio natural no construido, ¿no? Y por tanto a proyectar y a gestionar, ¿no? Y creo que es una de las aportaciones y contribuciones más interesantes, ¿no? Pero bueno, como os decía, también entrevista en el espacio rehabilitado Chipperfield, internamente a Carlos Llinás, en el espacio cubierto Josep Ferrando y del área metropolitana Oriol Rivera, en el espacio urbano Bec Galí, y internamente a Claudia Aguiló Riu y Eva Pagés, y en el de movilidad a Paul Lecroix y del área metropolitana Javier Ortigosa. Como veis, son 12 voces, 12 conversaciones, 12 diálogos que además te sitúan muy bien, ¿no? Cómo se opera en el área metropolitana y el impacto que tiene también de repensar sobre estas temáticas. Y hoy vuelvo a otra pregunta, Antonio. Como parte integrante del área metropolitana, cuando vais los alcaldes, ¿cómo gestionáis, digamos, entre los técnicos, los gerentes? Porque hay una democratización, tú antes lo comentabas, ¿no?, de recursos, ¿no? Quizás un ayuntamiento de una escala no podría optar a unas infraestructuras más grandes, ¿no? ¿Cómo se pacta? ¿Cómo son los diálogos internos, digamos, entre las distintas alcaldías que están dentro del área metropolitana?
Bueno, son extraños por lo que decía antes, porque no están de moda, ¿no? Es decir, a mí me encanta el consenso. Es decir, la propia ley del área metropolitana, que la ha presidido siempre el alcalde de Barcelona, la ley no dice que la tiene que presidir el alcalde de Barcelona. La ley obliga que el que quiera presidir tiene que tener unos soportes cualitativos, que dan unas mayorías cualificadas. ¿Para qué? Para pactar, para dialogar y consensuar. Es lo que hemos hecho siempre. En los peores momentos, en los últimos años en Cataluña, el gobierno del área metropolitana, que estaba conformado Partido Socialista, Comunes, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, se mantuvo. Fue el único sitio donde ese gobierno no se rompió en el año 2017. ¿Por qué? Porque predomina lo que hemos visto, lo que vemos. Predomina que la intención es cómo transformar un espacio público, ¿no? Un espacio público que ha tenido una trayectoria en tu ciudad. Antes Ramón hablaba de las avingudas metropolitanas, ¿no? Esas avenidas, Roca está en parte de esa avenida. Hace 40 años eso era la carretera que unía a Castelldefels y a Cornellà. Hoy es un espacio urbano. ¿Qué hemos hecho? Transformarlo, conectarlo, dotarlo de un espacio segregado para que tengamos una línea de autobús que tiene autonomía, que tiene vida propia. Yo puedo ir en bicicleta, tú puedes ir caminando. Y lo hemos transformado de algo que también con el nuevo PDU vamos a hacer en otras vías metropolitanas. En el fondo, lo que tú haces con esos ayuntamientos es fruto de esa experiencia, ¿no? Llegar a ese consenso. Ese consenso funciona de la siguiente forma. La forma que funciona es que la política pública lo que ha de reforzar es a la comunidad. Y el lenguaje que han utilizado los alcaldes y alcaldesas es un lenguaje de proximidad. Y por lo tanto lo que constatamos es cómo podemos entre unos y otros, experiencias que hemos ido teniendo, ¿no? Pongo un caso. En mi ciudad, pues me fascina presentar un libro hoy, porque en mi ciudad tenemos 6 bibliotecas, somos unos 23.000 habitantes y tenemos 7 kilómetros cuadrados. Y en las 2 últimas bibliotecas que hemos hecho, yo me empeñé, ¿no?, en que fuesen unas bibliotecas que funcionasen 24 horas, 365 días al año. Eso obligó a los servicios técnicos del área a pensar y repensar ese espacio. Ese espacio existe ya. En ese espacio mi hija va a estudiar de madrugada. Con un sistema tecnológico, con un sistema de gestión. Ese espacio tiene vida. Es verdad que la mayoría de fotos me da cuenta que vemos, parece que estén desnudos los espacios, pero no es verdad, no se equivoquen. Todos esos espacios están llenos de vida y de gente. Eso es importante, eso es lo que has hecho. Tú has dotado una ciudad que probablemente con mis propios recursos no podría hacerlo, no tan solo de bibliotecas, sino de bibliotecas que están funcionando permanentemente las 24 horas todo el año. ¿Qué hay más importante que eso? Y esa es nuestra función. Y eso lo hemos demostrado y hemos dotado a ese territorio de ese espacio público que antes comentaba. Y en la peor época, porque antes venimos de muchas otras transformaciones o las que vamos a hacer ahora, ¿no? Claro, para nosotros la verdad es que ya nos va bien que no nos conozcan mucho, ¿eh? Ya va bien. Porque lo que sí que va bien, está bien para qué servimos. Es que somos muy útiles. Yo acabaré mi intervención con una cosa que vengo diciendo hace años, y vi que AENA me lo copió. No me lo copió porque no se lo explica a nadie, por lo tanto, que es lo siguiente. Para que ustedes entiendan en medio minuto qué es el área metropolitana, se lo voy a explicar en negativo. Yo me levanto por la mañana, no sale agua, el área metropolitana no funciona. Bajo a la calle, no han recogido los contenedores porque no saben a dónde llevarlo y dónde se elimina. El área metropolitana ha desaparecido. Voy a buscar un autobús, a buscar el metro, a buscar un taxi. No hay metros, no hay autobuses, no hay taxi. El área metropolitana ha desaparecido. Voy a buscar equipamientos, voy a buscar plazas, voy a buscar parques metropolitanos, voy a buscar las playas, voy a buscar
El espacio forestal, nadie lo cuida, está desaparecido. Eso es el área metropolitana, en 30 segundos. Todo eso está dotado cada día de vida. Eso lo hacemos ahí. Es una forma de funcionar y de un consenso entre alcaldes y alcaldesas que evidentemente concentramos toda nuestra energía en que eso funcione, pues como decía antes, con una gran organización técnica muy protegida políticamente, para que la torpeza política no llegue a toda esa organización. Es súper interesante lo que comentas porque es verdad que construís una inteligencia superior, ¿no? O sea, en lugar de ir a robarse recursos, las inteligencias se comparten y, por tanto, se construyen colectivo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi ciudad se hizo la primera edificación de pisos de protección oficial con madera. Hicimos una apuesta. Hoy ya esa apuesta todo el mundo lo podemos extender. En otras ciudades se han hecho otras propuestas de espacio público en temas de biodiversidad, en la parte del resort Santa Coloma de Gramenet. ¿No? De todo eso después vivimos, nos nutrimos los demás. Es fascinante en el sentido, lo digo en serio, no lo digo cuando digo que a mí me encanta la política. Me encanta, porque creo que tiene un papel importante y determinante en la vida de las personas, la política. Allí hemos intentado hacer eso. Eso es importante. Allí hemos intentado proteger a un cuerpo técnico que no le pides militancia política partidista, le pides militancia de transformación, le pides compromiso público. Para mí es una oportunidad poder explicar esto aquí, aunque sea en la intimidad, ¿no? Pero es que es importante, yo creo en todo esto y creemos. Es que lo que hemos hecho y lo que se ve está ahí, pero está ahí lleno de vida. Es así, soy apasionado. Ramón, ¿nos podrías dar también un poco, explicarnos, ¿no?, cómo estrategias específicas de cómo el área metropolitana implementa sobre todo esta reconstrucción de lo que habéis llamado en infraestructuras verdes y azules, ¿no? Esta componente de los dos colores y sobre todo esa apuesta también por la renaturalización o la gestión de lo que son los entornos, digamos, más que entendemos por naturales. Bueno, claro, hablamos de esto porque tenemos una realidad, tú antes la comentabas, que es fruto de la geografía, ¿no? Tampoco no nos lo hemos inventado, que es que en un territorio relativamente pequeño y que siempre se entiende como muy denso, que no, resulta que más del 50% de este territorio del área metropolitana son espacios naturales o espacios libres territoriales. Esto es la Sierra de Collserola, son los dos ríos de carácter mediterráneo, un parque agrario, tenemos producción agraria dentro del área metropolitana, o tenemos toda la línea de costa, las playas, con este gran espacio natural. Por tanto, una geografía que te da una diversidad muy grande, ¿no?, de lo que son estos espacios. Y estos espacios son parte de la ciudad, no son aquello no es la ciudad y el campo, sino que la tenemos en medio de la ciudad y tienen funciones ecosistémicas clarísimas. Si no tuviésemos estos espacios, el clima sería distinto, tendríamos toda una serie de condiciones, pero además son parte de la ciudad porque, aparte de funciones ecosistémicas, también tienen unas funciones sociales, ¿no? Cuando hablamos de recuperación de los ríos metropolitanos, hablamos de recuperación social y ambiental. Las dos cuestiones son importantes, ¿no? Como decía, porque tienen un papel fundamental, o sea, funcionan como un espacio, el espacio que el parque da, nosotros lo tenemos en espacios naturales con unas cualidades ambientales altas, y es algo que hemos de preservar, ¿no? Tenemos un espacio natural como puede ser el parque de Collserola, al que se le puede acceder en metro, ¿no? Tenemos estaciones de metro en medio de un parque natural, ¿no? Esta diversidad nos lleva a esto, ¿no? Y esto lo hemos de integrar, hemos de funcionar. La gente ha de poder ir desde su casa
hasta este espacio natural sin solución de continuidad. Y aquí es cuando hablamos, yo no sé si renaturalizar, yo hablaría más de naturalizar, y esto con Antonio hace muchos años, antes de que se pusiesen de moda todo esto, recuerdo conversaciones y que empezamos con el Cornellà Natura y con el concepto este de cómo, y que no es solo plantar árboles, es plantar árboles para tener confort, para facilitar la movilidad y la seguridad de los chavales cuando van a la escuela o al instituto o cuando se mueven en su vida cotidiana, ¿no? Es como facilitas esta movilidad sostenible, segura y y que sea inclusiva, además, que puedan ser todos, que no, el chaval no tenga que estar, que pueda tener autonomía porque tiene espacios seguros en su ciudad. Y esto te lleva a definir esta infraestructura verde, azul, porque como tenemos ríos y hay playas, tenemos el mar, las playas además, el principal espacio de uso social en el área metropolitana. Estamos hablando de 12 millones de usuarios al año y que además extendidos a lo largo de todo el año, no se concentrados en verano, sino que los tenemos también en el mes de diciembre o ahora. Por la mañana podemos encontrar a gente en la playa, ¿no? En los primeros años de gestión y mantenimiento de las playas, de equipamiento y gestión de las playas metropolitanas, se retiraba todo el mobiliario. Llegó un momento que precisamente por este uso social, cuando íbamos a retirar la ducha para llevarnos, nos salía alguien, oiga, que yo la estoy usando cada día y ahora ya tenemos el equipamiento permanente, ¿no? Porque el uso es intensivo. Y este es lo que lleva a definir esta infraestructura y esta relación entre la residencia, dónde vive cada uno de nosotros y cómo te puedes mover en esta ciudad por estos espacios seguros, confortables y que permiten tener este nivel o esta calidad de vida que es lo que han de ofrecer las ciudades, ¿no? O sea, hemos de pasar de la idea de la ciudad como algo agresivo a recuperar para lo que se crearon las ciudades, ¿no? Que las ciudades eran los espacios seguros, ¿no? Pues hemos de recuperar esto, este espacio seguro, confortable y que permite una mejor calidad de vida, ¿no? Muy bien. En ese sentido, también, la siguiente pregunta para Albert. A raíz de la COVID, aprobasteis en el área metropolitana un plan de inversiones de más de 100 millones de euros destinado a los municipios para incentivar precisamente la mejora del entorno en ese componente ambiental y también social, ¿no? Y fue cuando se pusieron en marcha varios de los refugios climáticos, ¿no? De toda esa experiencia, ¿nos podrías explicar cómo empezasteis a implementarlo? Y ya enlazando también para abrir después inmediatamente el debate al público, ¿cómo podrían servir estas experiencias de modelo para otras ciudades que también intentan adaptarse al cambio climático y dar respuesta a pandemias o digamos, situaciones tan graves como lo que puede ser la crisis climática y lo que ocurrió con la COVID? Bueno, un poco se ha ido explicando todo, ¿no? En realidad, o sea, se crea el PSA, el Plan de Sostenibilidad Ambiental, cuando ya tenemos el protocolo de sostenibilidad y, por lo tanto, es nuestro banco de pruebas, en realidad, para ponerlo como estresarlo y ver qué pasa, ¿no? Y esto nos va muy bien, porque de golpe tenemos una serie de actuaciones que tienen carácter ambiental en el cual podemos aplicar el protocolo. Entonces, antes Ramón ha hablado de descarbonización. Esto es una parte, hay que mitigar el cambio climático, evidentemente, hay que emitir menos para alcanzar el balance cero de emisiones, pero el cambio climático tiene consecuencias directas sobre nosotros, sobre todo sobre el agua, sobre la salud de las personas y sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, esto es una parte importantísima a resolver y que tiene que ver directamente con nuestro confort y con nuestra forma de vida. Es decir, además de intentar impedir que se siga calentando el planeta, lo que tenemos que hacer es que la vida para nosotros sea lo mejor posible en este cambio que es inevitable, ¿no? Entonces, es aquí donde entran estos temas como los de biodiversidad que ha hablado Antonio en diversos sitios, pero hay experiencias piloto muy claras en Santa Coloma de Gramenet, o todo el tema de la naturalización del espacio público con esta
oportunidad que nos da este contorno que tenemos, que son casi 900 kilómetros de contorno entre espacio urbano y espacio libre, ¿no? Que es donde operaciones como Cornellà Natura o el Peine Verde en Santa Coloma infiltran la naturaleza en el tejido urbano, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, en cualquier caso, es verdad que tenemos el 50% del espacio libre, pero está distribuido por un lado el espacio libre y por otro construido. Y las ciudades siguen siendo ciudades densas, son como son, con el crecimiento que tuvieron en el siglo XX. Construimos ciudades impermeables con una alta inercia térmica y es lo que ahora tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Para evitar pues, los efectos de isla de calor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, como parte, o sea, hablar de refugios climáticos en sí mismo quizá no tiene sentido, pero sí que tiene sentido en que es una nueva forma de ver y de trabajar el espacio público, donde, digamos, directamente ya tenemos que hablar de gestión del verde, de gestión del agua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto ya tiene que integrarse y en el momento de empezar a pensar en el espacio urbano tenemos que pensar qué hacemos con el agua de lluvia, qué cantidad de sombra generamos, qué cantidad de estratos de verde generamos, cómo construimos los edificios, porque todo esto tenemos que utilizarlo para, de alguna forma, crear un entorno más confortable para todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Albert. Hemos invitado en la fila cero personas que están también reflexionando sobre cómo se está cometiendo estos grandes cambios de paradigma en Madrid, y precisamente hemos invitado a Javier García Germán y a Alejandro Valdivieso, los actuales directores de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. Precisamente, y también lo digo aquí, tenemos la suerte de distribuir la revista a nivel internacional y nos honra y nos encanta, porque su planteamiento en esta etapa de la revista es precisamente repensar de aquí a 2050 como otra área metropolitana con un potencial de crecimiento enorme, pero con unos retos brutales de demografía, de ecología, de economía, plantea Madrid, ¿no? Y en vuestros números estáis planteando esto. Tras haber hojeado el libro, tras haber escuchado a las personas de la AMB que hemos traído, introducir su trabajo, ¿no? ¿Cómo creéis que se pueden aplicar estas lecciones y estrategias que desde el área metropolitana se han implementado hacia, digamos, lo que estáis estudiando vosotros como objeto también de estudio en la revista Madrid? Sí, está, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación, lo primero. La verdad es que el planteamiento que nos hemos hecho en la revista, vamos, en concreto, el siguiente número que se va a publicar es territorio, ¿no? Y en general la temática que se está trabajando es paralela a la que trabajáis en el área metropolitana de Barcelona, porque también de alguna manera las líneas de reflexión son las de la New European Bauhaus, ¿no? Y estamos trabajando pues tenemos 2 números temáticos sobre sostenibilidad, tenemos otros 2 números temáticos que tienen que ver con inclusión, con lo social, y luego ya nos metemos más en cuestiones más disciplinares y tocamos también la belleza en la arquitectura, etcétera, ¿no? Y ha sido muy interesante trabajar el presente número de territorio, precisamente porque en Madrid pues no tenemos ninguna institución que regule el territorio con una escala supramunicipal, ¿no? Es decir, que ahí entendemos que hay retos importantes porque Eurostat lo que pronostica es que Madrid va a crecer mucho de aquí al 2050. Yo creo que es un crecimiento estimado del 20% de la población. O sea, va a ser la ciudad europea de más de 1 millón de habitantes que más va a crecer y no tenemos una mínima organización territorial que pueda pues dotar a la ciudad de suministro de agua o consideraciones energéticas, etcétera, ¿no? O sea, por supuesto,
infraestructura ecosistémica, pues no hay un debate presente en la ciudad respecto de este asunto, ¿no? Y desde este punto de vista, a mí me parece que el trabajo que ha venido realizando Barcelona, desde varios organismos, ¿no? Porque hablábamos al principio y estaba algo equivocado entre Barcelona Regional y el área metropolitana de Barcelona, pero bueno, la realidad es que tiene herramientas para trabajar la ciudad de un modo completo, ¿no? El área metropolitana de un modo completo. Y a mí, desde luego, me ha resultado revelador conocer el trabajo del libro, ¿no? A través del libro que desarrolléis en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Siempre se entiende el trabajo metropolitano desde una escala muy grande, con un alto grado de abstracción, ¿no? Viendo las cosas desde lejos, trabajando con planes sectoriales de infraestructuras. Y realmente lo que se aprende en el libro es que hay como un trabajo doble, ¿no? Es como este trabajo de arriba abajo, el top-down, pero también un bottom-up muy potente, que hace que, de alguna manera, las iniciativas supramunicipales y territoriales busquen una convergencia con las necesidades locales de la vida cotidiana, ¿no? Y resulta que es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Es decir, que este asunto de la transescalaridad, que se dice desde un plano teórico, que es tan importante, pues se ve a lo largo del libro, de todos los ejemplos que se van mostrando y cómo están casados con el plan director y con el futuro plan de ordenación, ¿no? Que entiendo que está en redacción, acaban casando de una manera muy, muy interesante, ¿no? Y también esto que se comenta en el libro de la lógica secuencial que tenéis me ha parecido que es realmente interesante, ¿no? Esto de proyectar, ejecutar, mantener y dar seguimiento, ¿no? Es decir, que no solo se proyecta desde la abstracción y desde el plano en el que, a vista de pájaro, ¿no? Que entiendes las lógicas territoriales, sino que luego también se está ejecutando pequeñas intervenciones que están hechas de acuerdo con esas lógicas a mayor escala, ¿no? Yo creo que me da la sensación que es pues unas iniciativas ejemplares, ¿no? Vamos, ahora supongo comentaréis también en esta línea, pero conozco pocas instituciones que lo hagan de un modo tan ejemplar y con la precisión que se requiere hoy en día, ¿no? O sea, me ha parecido realmente interesante. Al final, el modelo urbano que se propone, ¿no? Que en el libro viene como con estos 10 puntos muy precisos que hablan de cuestiones pues, que están encima de los debates, de las mesas de donde se debaten las problemáticas urbanas, pues el marco físico, el metabolismo urbano, la lógica global de las ciudades, ¿no? Donde Barcelona tiene que buscar su sitio en el contexto mundial. Todas esas cuestiones luego se reflejan también a las escalas constructivas y yo creo que esto es un gran logro, desde luego una actividad ejemplar de la que entiendo que aquí en Madrid tendríamos que aprender bastante. Muy bien. Alejandro, ¿quieres...? Sí, bueno, también agradeceros esta conversación y la invitación, Ricardo. Yo me he tomado la molestia de revisar los libros anteriores, ¿no? El verde, el plata, ¿no? Bueno, ha habido alguno que no he dado con él, ¿no? Entonces, me ha parecido que está francamente bien esta cosa como de que en realidad lo que va cambiando... o sea, el libro es una herramienta, un mecanismo que permite entender cómo las ciudades van cambiando, ¿no? Y cómo las categorías incluso que habéis ido aplicando son distintas en este libro a las que se aplicaban en el anterior o en el anterior, ¿no? O sea, habéis ido cambiando como la manera en la que se va entendiendo la ciudad y eso se ve muy bien en los libros, ¿no? Pero todos, los 6, no he podido verlos todos, pero he visto 4, diría que... son libros pesados, pero también son libros ligeros, ¿no? O sea, diría que son libros pesados, pesan, este desde luego pesa un poco, pero porque sin ningún tipo de solemnidad llevan implícita el sustento intelectual y crítico que viene desde los años 70, ¿no? en Cataluña y en Barcelona alrededor de la discusión sobre el territorio y la ciudad, ¿no? Que estaba ya presente en los años 70, pues no sé, en revistas como CAU o como Arquitecturas Bis o como tantas otras, ¿no?
y la interacción, ¿no?, entre las instituciones públicas y los políticos y los arquitectos, ¿no? Entonces, esa masa crítica es a lo que me refiero, que está presente en el libro, y yo lo denominaría un libro pesado en ese sentido, ¿no? O sea, cargado de masa intelectual, ¿no? Y luego es un libro ligero porque es un libro como proyectivo, ¿no? Es decir, que mira hacia adelante y ofrece oportunidades al arquitecto, ¿no? Aparte de las entrevistas a Nacho Zabal Beascoa, que creo que están muy bien porque están hechas no para arquitectos, sino para el público en general, para los habitantes de la ciudad, son muy escuetas y se entienden muy bien. Digo que es un libro ligero porque es un libro que te ofrece ganas de ponerte a hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde lo vinculo con la arquitectura, ¿no? Palabra que habéis sacado del título de manera intencionada, entiendo, que está muy bien porque lo descarga como de cierta, no sé si solemnidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero en el fondo, si uno recorre el libro, lo que ve es cuánto la arquitectura, con las herramientas de que dispone y de que disponen los arquitectos, es capaz de solventar problemas urbanos, problemas del espacio público, problemas territoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que está muy bien también por la manera en la que vosotros tenéis de trabajar, ¿no? Es decir, con un cuerpo de arquitectos de la administración, funcionarios, ¿no? Y con esta forma de ofrecer también posibilidad que otros arquitectos de fuera trabajen junto con vosotros, ¿no? Que es un modelo que yo creo que aquí en Madrid ahora no se hace tanto, pero hubo unos años en los que tuvo bastante éxito, yo creo que José María lo podrá comentar también después, y que me parece muy envidiable, ¿no? Y claro, esta cosa que decía Javier de lo transescalar, es que al final tenemos el tema de la rehabilitación, la manera, por ejemplo, el tema del edificio de Sert y Torres Clavé, ¿no? Esta cosa que hablabais de la rehabilitación ambiental, ¿no? O sea, estáis como recategorizando ciertas categorías un poco anquilosadas, ¿no? O el tema de las playas, hay unas torres de vigilancia de control, ¿no? Bueno, desde ese tipo de objetos, que son objetos diseñados o temas de cartelería y tal, desde ese tipo de pequeñas intervenciones estamos trabajando el territorio. Estamos disociando la idea de que el territorio va asociado siempre a esa visión, esa ortofoto, ¿no? Esa gran escala. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Alejandro y Javier. Ahora le doy la palabra a José María Zquiaga, que aparte de arquitecto y urbanista es sociólogo también y ha ocupado cargos en el ámbito de la gestión pública aquí en Madrid y seguro mi pregunta era eso, ¿cómo valoras las estrategias que ha estado empleando la AMB hasta ahora? ¿Qué te parece los proyectos y un poco lo que hemos comentado, ¿no? Comparto, sí, tengo una cierta información casi histórica de Madrid porque pasé la primera mitad de mi vida profesional en la administración, fui 8 años director de urbanismo en Madrid, para hacernos idea era la época de Solans, o sea que hace mucho, y yo era bastante más joven que Solans, también tengo que decir. Pertenecía a esa generación de treintañeros que se vio estrenando en responsabilidades públicas, por tanto esto que vivimos ahora pues tampoco es tan nuevo, ¿no? Ya pasó en otro momento, ¿no? Y teníamos particular cercanía con Barcelona, ¿no? Primero capital y luego el tema metropolitano, y vimos con mucha pena algo que no habéis mencionado, ¿no? Y es cuando fue atacada el área metropolitana, ¿no? En la época del thatcherismo, ¿no? Como una amenaza, digamos, lo podemos decir en Madrid, para la Generalitat, ¿no? Y de alguna forma fue desmontada, ¿no? En un instante en que en Madrid justamente estábamos copiando lo que se estaba también desmontando en Londres, en el Greater London Council, ¿no? Y nosotros estábamos creando el Madrid Transport, ¿no? La Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que es una réplica del London Transport, que en aquel momento ya estaba también en crisis, ¿no? Es interesante ver que ha habido como momentos de caída y de resurgir. Yo creo que tiene todavía más valor, ¿no? el encontrar eso, ¿no? Voy a intentar sintetizar mis palabras en dos ideas. La primera es que coincido mucho con
con tu enfoque, porque yo también he ido, claro, tengo varios metros lineales de libros de Barcelona que ya son una colección, ¿no? Y mirando la evolución así, digamos, casi de paradigmas, ¿no? Desde el primer libro que tengo en esa serie, que es el del 82 de Planes y Proyectos para Barcelona, teoría de Buigas, ¿no? Hasta este último, ¿no? Pasando por el anterior, ¿no? Hay una evolución muy clara y muy interesante. Es curioso que el primero, el de Buigas, tiene un carácter heroico, ¿no? Él era un gran constructor de épicas, ¿no? Y, sin embargo, se pasa por alto dos elementos muy interesantes. El primero es que seguramente Barcelona municipio no hubiera podido ir tan deprisa en la mejora de espacio público de no haber habido gestión del plan metropolitano del 74 que habéis mencionado, ¿no? La gestión de suelo público, si no hubiera habido en los barrios, ¿no? Y también que en Madrid se conoció muy poco de la intervención en barriadas, ¿no? Se conoció la intervención en centros, en las placitas digamos, regeneradas, ¿no? En el centro, pero muy poco o mucho menos de las reconstrucciones más parecido a lo que estáis haciendo ahora que se produjeron en esa primera generación, ¿no? Claro, en el siguiente que he tomado, ¿no? Hay varios intermedios, pero el del 93 de Barcelona Espacio Público, que es de nuevo de la ciudad solo, ¿no? De la época de Maragall y Cáceres, al frente de... Claro, es una época que tiene, yo quiero ya un punto en común con lo que estáis planteando acá, que es la claridad, simpleza, limpieza, etcétera, de estos espacios públicos, ¿no? La idea de normalizar, buscar, en fin, no convertir cada elemento, cada intervención en un icono, en un heroico y singular, ¿no? Con vocación, ¿no? Muchos historiadores de Barcelona ponen el punto de inflexión en la Rambla de Barcelona, en la Rambla, pero en fin, este punto es interesante, pero quería comparar el del 98, el 99, Espacio Público Metropolitano, de la época que era presidente y alcalde Clos, ¿no? Que sin embargo se llevó en la mochila el tema de espacio público y lo vierte en la agenda urbana de Naciones Unidas de Quito, ¿no? Tiene un apartado específico, singular, eso no había ocurrido nunca. Hábitat de Naciones Unidas era un tema de edificación y vinculado principalmente a la eliminación de los slums, ¿no? El tema del espacio público es una aportación, podemos decir aquí, de la cultura metropolitana, ¿no? A ese punto, pero es muy interesante que comparando el orden, que lo habéis hecho también un poco, y tú lo has mencionado también, Ricardo, cambia completamente. Y son casi 15 años, ¿no? De diferencia entre uno y otro de los libros, ¿no? El primero tiene todavía una organización temática. Hay que decir que en los libros de Barcelona el espacio público se organizaba espacialmente por barrios, ¿no? El puerto, la Ciudad Bella, era en definitiva por una idea de que además era como se producían los proyectos, ¿no? Por estas localizaciones geográficas, ¿no? El del 99 tiene una organización temática y es interesantísimo que este nuevo libro le habéis realmente casi por paradigmas. Primero, todos son espacios, ¿no? Mientras que antes eran parques, plazas, ejes, paseos marítimos, equipamientos, mobiliario urbano, esos eran los capítulos del anterior, ¿no? Hay otros intermedios que seguramente no tengo, alguno más tenía en la biblioteca, pero porque esto es la biblioteca particular, esto es del coleccionismo de mi generación, ¿no? de tener esa propensión a valorar como documentos los libros y todavía el papel. Y en cambio ahora, espacio parque, espacio ribera, espacio rehabilitado, ¿no? En algunos casos son situaciones, en otros casos son procesos, ¿no? No son lugares exactamente, ¿no? Ese es un tema, yo creo que muy interesante. El otro cambio radical, también lo habéis explicado, con lo cual es solo enfatizarlo, ¿no? Es la idea de cómo cambia el peso de la renaturalización, podríamos decir en términos generales, o naturalización, o greening, ¿no? Gran parte de estos espacios, fundamentalmente, se renaturalizan y además con mucha prudencia, es decir, con una acción. Estamos viviendo las fotos al tiempo que hablo y es que parece que ellas lo dirían solas, ¿no? No, mis palabras casi siento que sobrarían, ¿no? Porque se ve justamente que no hay más de lo necesario, que se ha intentado ejecutar lo mínimo, lo cual supongo que también es inteligente desde el punto de vista de la gestión
los presupuestos, ¿no? Pero que sin embargo es sutil, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo más en pensar que en poner hormigón, ¿no? Y eso yo creo que es un tema importante, ¿no? No sé hasta qué punto serán efectivamente espacios de convivencia, en el sentido, porque la primera generación de las placitas en Barcelona, no solo las de Gracia, ¿no?, sino las de barriadas, ¿no?, eran realmente espacios de convivencia literal. Yo las recorrí todas, las de periferia, ¿no?, y además en días de labor, en días de fiesta, ¿no?, y podía ver a los vecinos normales y corrientes que ni siquiera sabían que estaban ante un evento arquitectónico, ni que esa laguna tenía una escultura Chillida, ni quién era Chillida, sino que eran sencillamente vecinos que habían visto que se recuperaba un basurero, que se recuperaba un lugar antes perdido, ¿no? También veo con pena cómo se han perdido las palmeras de la primera plantación en alguna de las plazas de Gracia, ¿no?, y cosas por ese estilo, y me hacen pensar que el tiempo es un reloj que no se detiene, ¿no?, y afecta personas, políticas y también incluso a la vegetación, ¿no? Pero este tema es un tema, a mi modo de ver, muy, muy interesante, y ahí, ya con esto acabo, me parece que es particularmente valioso y una lección generalizable, ¿no?, y por eso también hay que valorar el esfuerzo en ponerlo en un documento, ¿no?, el énfasis en tratar como el escenario, el paisaje de esta periferia metropolitana, ¿no?, digo periferias, pero bueno, Cornellá es un barrio realmente, efectivamente sería como el puente de Vallecas o un... Luego había una pregunta que os quería hacer, y eso con eso acabo. La topografía, la hidrología, las infraestructuras mismas que aparecen en muchísimas de los proyectos, ¿no?, las infraestructuras, es decir, todos esos fragmentos urbanos que en algunos casos son construidos y en otros casos son fragmentos, ¿no?, que recuerdo discusiones que a lo mejor, en fin, habréis tratado también a Antonio Font, ¿no?, que levantaba aquel atlas interminable de tejidos del área metropolitana, ¿no?, con una... casi como el mapa de Borges a escala 1:1, ¿no? Y que yo creo que son toda una lección de lo que hay que hacer en el futuro. Ya tenemos el mosaico de fragmentos en Madrid, está igual que en Barcelona, ¿no? Y hace falta justamente empezar a entrar en las teselas con tranquilidad y constancia, ¿no?, poco a poco en ese punto, ¿no? Decir que aunque parece que Madrid no tiene un instrumento de gobierno, en realidad tiene la región de Madrid, la comunidad, que es la provincia. Por tanto, la Diputación Provincial, el área metropolitana que se extinguió en la transición política por incidencia de los ayuntamientos, principalmente de izquierdas, para que no fuera un órgano de la UCD, que entonces estaba todavía al frente Suárez, ¿no?, y recuperaron sus competencias, no se volvió a constituir porque en realidad se constituyó una región metropolitana, como nos autodenominábamos en esa época. Yo fui director, ya digo, un tiempo largo, ¿no?, y sí se planteaban en aquel instante planteamientos, digamos, pero principalmente remediales. Lo que no teníamos era una idea propositiva de un modelo alternativo, y eso es un punto que ahora se nota, porque de haber seguido en esa línea tendría que haberse saltado a generar un modelo tal. Y ahí es donde planteo una cuestión, porque ese tema de las teselas físicas, de tejidos, de restos de tejidos, cascos, periferias, pero sobre todo también todo lo que habéis hablado, ese 50% de espacios, ¿no?, que son barrancos, pero son también espacios de infraestructuras, incluso lo que es en sí ámbito de cultivos, etcétera, ¿no?, también coincide con un mosaico social muy distinto, ¿no? No he hecho nunca un estudio en profundidad, por tanto hablo como un vecino, ¿no? Pero me da sensación de que entre Cornellá o Hospitalet y Sant Just, ¿no?, o Sant Cugat, ¿no?, hay como bastante diferencia, ¿no?, igual que la que puede haber, ¿no?, entre, en fin, Sant Gervasi, ¿no?, o en Eixample y otras áreas de Barcelona, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida este tipo de trabajos pueden ayudar a soldar esa geografía que, desde luego, todo nos muestra que no va a menos, va a más, a nivel casi planetario, ¿no?, de segregación y de reorganización de la geografía, ¿no?, por estratos sociales, por ámbitos, digamos, de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo esa cualidad que tiene el espacio público,
y el urbanismo de redistribuir de alguna manera los bienes comunes, ¿no? Que es un poco en qué medida esto puede ayudar a ese reequilibrio social, vamos a decir, ¿no? Porque el ambiental, no me cabe ninguno, a mí no me tenéis que convencer en ese punto, es que se ve, ¿eh? Se ve y además lo he paseado en algunos casos, etcétera, ¿no? Quiere decir que tengo familia por allá, o sea que en fin, soy viajero habitual, ¿no? Y alumno habitual de lo que miro. Pero en este tema de lo social veo una situación muy semejante a la de Madrid, ¿eh? Muy semejante en cuanto a la fractura entre las distintas geografías dentro de la propia ciudad de Barcelona y, por supuesto, del área metropolitana. Bueno, yo discrepo, ¿no?, de lo que... Entiendo lo que dices, pero discrepo. Y discrepo por lo siguiente. ¿Respecto a lo último? A lo último, a lo último. No, además, encantado de conocernos. No, discrepo en el sentido, porque eso daría para una conversación, evidentemente, más profunda y con más tiempo, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado evitar con la política metropolitana es la pomposidad, es el elemento singular. O tienes un lenguaje que antes he dicho, de tratamiento del espacio público, de inclusión, de devolver la dignidad, o evidentemente no cumple ni cubre esa función que ha de tener ese trabajo que hacemos diversas administraciones, ¿no? Es obvio que esos riesgos existen, eso sí que no lo discutiré, ¿no? Mi ciudad, desde hace décadas, tiene un 20-22% de presencia de inmigración. Pero también dejo claro ya, a estas alturas, que esas personas ya no son inmigrantes. Son ciudadanos de Cornellá de diferentes orígenes y procedencias. Y, por lo tanto, el problema de la inmigración yo no lo tengo. Yo tengo un problema que es el mismo que tendría en base a una población en función de su capacidad de inserción, de integración, ¿no?, de lo que dé la educación y lo que dé el trabajo. Yo evito hablar del subsidio y prefiero hablar del trabajo, ¿no? Pero creo que la función nuestra es alcanzar eso. Si el espacio público está bien tratado, quiere decir que la gente que vive en esos barrios va a preocuparse y a ocuparse de que ese espacio público no se degrade. Eso es lo que hemos hecho. Y evidentemente hay zonas más complicadas, más abandonadas, no lo discutiré, pero en la mayoría de ciudades han hecho su trabajo. Por eso decía que discrepaba, ¿no? Pero yo fíjate que no es curioso, muy interesante lo que señalas, porque no estaba pensando en inmigrantes, curiosamente, sino simplemente la diferencia de rentas, que bueno, pero algo sabemos del valor de los, los mapas. Pero desgraciadamente esos espacios de vulnerabilidad se pueden concentrar en esas capas, ¿sabes? Sí. Y por lo tanto, me da igual, por eso te decía que yo no hablo de inmigración, sí, hablo de ciudadanía. Sí. Nosotros estamos haciendo en el área metropolitana un plan de barrios que no va a la transformación física, sino va a incentivar y a dotar de que esas personas puedan acceder a mejores rentas. Porque en el fondo las rentas son las que producen que tú tengas o no trayecto vital, ¿no? Entonces el trabajo que hemos hecho, y no es un trabajo aislado, no hemos ido a buscar un espacio bonito, degradado y hacerlo bonito. Le hemos dado una función social, ¿no? Ahora mismo yo estaba pensando, ¿no?, en nuestra propia política de vivienda. Nosotros ahora podríamos enseñar aquí bloques de viviendas y preguntarles a ustedes qué vivienda es libre y qué vivienda es de promoción pública. No lo distinguirán porque se produce en el mismo edificio. Es imposible que lo distingan. No hemos hecho unos con otras características arquitectónicas y otros con otras características. No. Hay en barrios, hay en ciudades que nos estamos planteando rehabilitación extensiva de parques que son del año 60 de viviendas. Todo el mundo quiere
apostar porque aquella vivienda dure 40 años más. ¿Saben por qué apuestan? Porque el espacio público no está degradado, no está abandonado. Porque el tratamiento que hemos hecho ha demostrado que las condiciones de su vida pueden mejorar ahí sin tener que irse. Entiendo lo que dices. Es evidente que comparar Cornellà con Sant Just o con Sant Cugat es imposible, ¿no? Pero en la calidad del espacio público te puedo asegurar que es el mismo. Y la función que tiene que hacer ese espacio público también es el mismo. No sé si vosotros queréis añadir. Sí, no, a ver, lo que dices es cierto. La segregación espacial se produce, pero también es cierto, y en la línea de lo que decíamos, que en estos últimos años el riesgo de recaída o hay zonas donde se concentra la vulnerabilidad, pero lo que es cierto, si vemos todos los indicadores, digamos, la tendencia ha sido a igualar las rentas. Precisamente los territorios, la mejora del espacio público, la mejora de la vivienda, la rehabilitación es un tema esencial, hace que el escoger tu lugar de residencia ya no hay estigmas, sino que precisamente las mejoras de espacio público hacen atractivos y facilitan la diversificación. Es cierto, hay zonas de rentas más altas y otras más bajas, pero que se han igualado. Si lo comparamos con los años 80, de todos los indicadores, desde los temas de educación, de formación, universitario, vemos la distribución en el área, en los municipios del área metropolitana y ha tendido a igualarse, ¿no? O sea, que la concentración de universitarios, por decir algo, en los años 80 era en Barcelona y en determinados barrios de Barcelona. Ahora ves que hay una distribución más homogénea. Podríamos ver, pues no sé, en Cornellà, no tengo el dato, pero podríamos ver los niveles de educación y, por tanto, el acceso a niveles superiores de renta. Pero bueno, no podemos bajar la guardia, también es cierto, porque la tendencia a situaciones de conflicto o de problema existen, pero el espacio público, y tal como decía Antonio Balmón, es una primera entrada. La vivienda será la siguiente, ¿no? Digamos, el espacio público y el espacio privado. Es lo que facilitará o ha de facilitar que la segregación espacial al final se produce por esto, la calidad de la vivienda o la calidad de los escenarios urbanos, ¿no? Sí, bueno, sin querer redundar en el tema, pero yo he dicho antes que estamos trabajando en el espacio público desde los años 80, desde lo que ahora es el área metropolitana, y hay que ver cuál ha sido el desarrollo, ¿no?, de estas ciudades en todo este tiempo. Y habría que hacer una foto de aquel momento y de ahora. Y es evidente que el espacio público juega un papel fundamental en esa estructuración, ¿no?, no solo del territorio, sino también social, ¿no? Y bueno, y ahora, desde luego, con la política de vivienda que hay desde la AMB también, es lo que comentaba Antonio Balmón hace un momento. Es decir, estamos produciendo unas viviendas de una calidad que cualquiera de nosotros iría a vivir de una forma estupendísima. Ya nos gustaría tener esos pisos para ir a ellos, ¿no? Porque cada vez que construimos uno de estos edificios, que te da envidia a la gente que se va a vivir allí, ¿no? Es que es así. Gracias. Del público damos ya voz. ¿Hay alguien que quiere? Aquí hay el micro. Buenas noches. Una pregunta para cada uno muy rápida. Sí. Antonio, si te dieran a elegir como presidente ejecutivo del área metropolitana de Barcelona, ¿qué elegirías? ¿Volver a tener las competencias urbanísticas que tenía el área del año 85? ¿Ampliar el ámbito a eso que se llamaba antes la región 1? Es decir, pasar de 3 millones y el 50% del Producto Interior Bruto a 5 millones y casi 85%, digo, necesidad de planeamiento y todo esto. O bien, una evolución a lo que ha hecho Francia, que es que ha agrupado las competencias de los ayuntamientos en un nivel superior y le ha dado más capacidad de inversión para que esos desarrollos, sobre todo urbanístico, esté mucho más estructurado, ¿no? No solo lo que liga entre municipios, sino mucho más estratégico. Ramón, desde el punto de vista de la gestión de suelo, las actividades que, si las ciudades van a se concentrar en, dicen, 50 años, ¿no?, en
hecho de espacio público, hay un salto cualitativo, dedicar espacio público. Se está teniendo una visión un poco más global para esta conectividad, mucho más integrada. ¿Qué nos dirías a esto? ¿Empiezo yo? Que lo ha puesto de nota, la pregunta. Buenísimas Bueno, preguntas. es un amigo y por eso que... Bueno, el PDU en realidad, digamos que es la herramienta que tenemos y que estructura de alguna forma el territorio a través del cual después podemos desarrollar los proyectos de espacio público que queremos desarrollar, ¿no? Ha hablado antes Ramón de la infraestructura verde, de las avenidas metropolitanas, ¿vale? De los nuevos núcleos de comunicación. Hay una serie de cosas, hay la movilidad, o sea, estructura todo aquello que luego tenemos que desarrollar, ¿no? Antonio Balmón ha hablado antes de la C245, que es esta carretera que unía Cornellà con Castelldefels, que ahora es un eje cívico y dotado de transporte, etcétera, etcétera. Ahora estamos actuando sobre otra de estas avenidas metropolitanas, la Nacional 150, que une Barcelona con Sabadell, ¿no? Y esto es lo que el PDU pone sobre la mesa y sobre lo cual luego tenemos que realizar los proyectos, ¿no? Esto, la infraestructura verde, etcétera, etcétera. Bueno, la producción de suelo, ¿no? Esto lo estamos hablando, ¿no? Es un tema que tenemos pendiente, que es, bueno, para poder producir vivienda, y tenemos un problema y hemos de producirla de manera muy importante para dar respuesta al problema que tenemos de acceso a la vivienda. Lo principal es tener suelo donde poderla construir. Hemos tenido unos años en que, bueno, fruto de la crisis financiera nos trajo a estigmatizar un sector, que es el sector de la construcción y de la promoción de vivienda. Esto ha hecho una cierta retracción en todo lo que es la actividad relacionada en este entorno, y además el urbanismo se convirtió en un elemento no en un elemento de orden que facilitaba o que tendía o que era para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que era un elemento más de esta perversión que era la construcción. Por tanto, era lo que facilitaba el beneficio, lo que sería, bueno, todo esto que se generó al entorno de la crisis financiera y inmobiliaria. Entonces el urbanismo pasó de ser un elemento positivo a ser un elemento negativo en estos años. Y esto lo estamos arrastrando. Esto también es, bueno, es decir, no es necesario, es un riesgo el tirar para adelante el planeamiento, el generar suelo, ocupar más espacio. Yo creo que es un proceso que en este momento, y precisamente a través del PDU, estamos intentando superar, es decir, un elemento de orden, un elemento de generar oportunidades de actividad económica, de mejorar la calidad de vida, de servicios, de equipamientos, digamos, y que además el crecimiento no es negativo, es un elemento positivo. Y esto, si quiere cualquier ciudad quiere disponer de servicios y de servicios de calidad, o tiene una dimensión mínima, una masa crítica suficiente, o es imposible que se disponer de ellos, hay que pagarlos, ¿no? Y yo creo que a partir del PDU y también del impulso político, el de tener la convicción que necesitamos yo que en el área metropolitana, en este mandato, Antonio Balmón lo expuso recientemente, la principal prioridad al final, o hay dos prioridades principales. Una de ellas es el tema de la vivienda. Por tanto, hemos de afrontar el tema de la generación de suelo, porque hemos de movilizar los suelos que tenemos para construir vivienda asequible, pero hemos de pensar en el futuro. No podemos parar, hemos de tener espacios donde poderla construir. Yo creo que el PDU nos ha de facilitar entender el territorio, entender las oportunidades que genera el territorio. Y además dónde ponerlas, no sé, donde tenemos infraestructuras, donde hay desarrollos que se generan servicios alrededor de un hospital que necesita crecer, que tiene actividades vinculadas a la salud, donde podemos generar un intercambiador entre dos
infraestructuras que tenemos y que no se conectan, como puede ser una línea de Renfe y una de ferrocarriles de la Generalitat, un espacio que tú conoces, Paco, y donde hay actividad económica, hay vivienda de todo tipo y donde esta mezcla de rentas se pueda producir, ¿no? Es cierto que no lo tenemos fácil y que tenemos el urbanismo también de estos últimos años es un proceso que sabes cómo empiezas, pero nunca sabes cómo acaba. Y además procesos larguísimos que desincentivan el que te pongas muchas veces, ¿no? También. Pero bueno, es un reto que tenemos y es un reto que hemos de afrontar. Yo creo que este mandato es lo que hemos de poner sobre la mesa. Sobre lo que hablabas de la otra cuestión, lo de Habitatge Metrópolis Barcelona, ¿no? Es, digamos, la colaboración público-privada para impulsar políticas públicas, que esto también es un tema que tenemos sobre la mesa. Es decir, la Administración es incapaz no tiene recursos suficientes para afrontar todo lo que la sociedad demanda y la colaboración público-privada, y en el tema de la vivienda es la única manera que tenemos de salirnos. Nosotros la afrontamos a través de la creación de una sociedad mixta, público-privada, al 50%. Aquí teníamos al socio privado, que está por aquí también, que lo que pretende es esto, el crear el parque público de vivienda para dar respuesta al problema que tenemos de acceso a la vivienda. El problema también es que lo planteamos, empezamos a hablarlo, Antonio, debía ser en 2013 y, bueno, al final la realidad, fruto de las circunstancias políticas que vivimos, pues no se pudo concretar hasta constituir la sociedad fue en el 2022. Por eso pero bueno, tenemos un reto y ahora se ha empezado a poner en marcha, ya tenemos varias promociones en construcción y espero que podamos tener una velocidad de crucero y salvando los problemas que tenemos sobre la mesa, que creo que están bien encarrilados y, por tanto, será un modelo más de colaboración público-privada con una implicación más importante de la Administración que el modelo, por ejemplo, que se ha seguido en Madrid, del Madrid Vive, que son los sistemas concesionales más tradicionales. Con esto también tenemos temas como el tema de cómo se transforma el sector de la construcción, la industrialización. Bueno, ahí es todo un tema que también tenemos sobre la mesa, pero... Bueno, yo tengo fácil porque tengo que ir rápido, yo creo que las políticas públicas lo que tienen que identificar son horizontes de probabilidad. Y creo que el horizonte de probabilidad que nosotros tenemos por delante en este mandato se llama acelerar y consolidar. Acelerar las políticas de vivienda, acelerar las políticas de movilidad, acelerar las políticas de convivencia. Y para consolidarlas yo creo que lo que hace falta es fortalecer. Entonces, si tengo que escoger un camino, escojo el fortalecer, ¿no? Y en ese camino del fortalecer, y el otro día lo explicaba en esa conferencia que explicaba antes Ramón en Fomento, yo creo mucho en la cooperación público-privada. La musculatura pública no será suficiente en los próximos años. Y nosotros necesitamos hacer políticas para evitar eso que antes comentabas como un riesgo, ¿no? Y a donde no llegue la musculatura pública, de llegar la musculatura privada. A eso no se le puede tener reparo. Porque además acelerar implica no perder el tiempo, ¿no? Si nosotros en los próximos años probablemente vamos a vivir circunstancias inimaginables de lo que pueda suceder, ¿no? Y los efectos que va a tener perversos sobre las cuentas públicas y sobre los destinos de nuestras cuentas públicas. Y creo que hay que anticiparse. Y creo que hay que recorrer caminos que sean, en nuestro caso, de fortalecimiento, ¿no? Para mí es muy importante eso. Eso es lo que yo veo, ¿no? Todo lo demás ocupa tiempo, y eso está bien, ¿no? Reflexionar. Es verdad que esta noche a mí me ha ido muy bien, yo te lo agradezco. No tan solo por presentar un libro, sino
reposas un momento y pones en orden aquello que estás haciendo, que no te das cuenta, ¿no? Que vas caminando y no tienes tiempo suficiente como para decir qué he hecho y qué puedo hacer, ¿no? Pero creo que eso es lo que debe ser la función de los responsables políticos y sobre todo los que pensamos que sin políticas públicas no hay esa igualdad, no hay esa forma de evitar el riesgo. Y de lo que se trata ahora es de fortalecer. Muy bien, llevamos 1 hora y media, me sabe mal, pero deberíamos parar aquí, aunque luego podemos tener otras conversaciones más informales. Ahora lo comentaba Antonio muy bien, ¿no? Al final, hacer un libro es un momento de reposo, de mirar qué has hecho, pero también de proyectar al futuro. Para mí, como editor, los buenos libros son los que son capaces de hacer este viaje en los dos sentidos, y este, sin duda, para mí lo es. Y agradecer también a la AMB que haga el esfuerzo, ¿no? 6º volumen ya, de cada 4 años, es un esfuerzo titánico, ya en todos los sentidos, ¿no? Ya para la área, sacar todos esos proyectos, seleccionarlos, hacer la edición, distribuirlo y que den a actos como este que podamos presentarlo en otros ámbitos el magnífico trabajo del área metropolitana. Sin más, agradecer a todos que habéis venido, a Roca Madrid Gallery, de nuevo por acogernos, a los invitados de la primera fila, Javier, Alejandro y José María, y por supuesto Albert, Ramón y Antonio. Ha sido un placer, y como tengo muchas preguntas en el tintero y seguro que vosotros también, pero para terminar, yo creo que da fe este libro y este trabajo que al final el espacio público es parte de la solución a esos retos urbanísticos que tenemos que dar respuesta en términos de sostenibilidad, cohesión social, movilidad y otros grandes retos. Sin duda, apostemos por el espacio público y sigamos produciéndolo para la ciudadanía. Muchas gracias a todos por venir de nuevo y nada, felicitaciones al área metropolitana también. Muchas sin duda. gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bien.